Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, salidas constitucionales a la crisis. A propósito, usted tiene un libro sobre la muerte cruzada. Es una de las opciones que se maneja. Así es. Creo que la Constitución nos habla de 4 salidas constitucionales cuando hay estas crisis de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una de ellas, que para mí debería ser la más democrática y es la más democrática, es la revocatoria del mandato. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el presidente tiene un doble filtro, si cabe la palabra. Por un lado, hay la legalidad y la constitucionalidad de una salida, pero además que fue favorecido con el voto popular en las urnas. La otra sería esta de la muerte cruzada, aplicación del artículo 148 y 130, y la otra es la del juicio político. Pero hablemos de la muerte cruzada. Yo he mantenido ya en anteriores ocasiones que el artículo 130 es muy claro en decir que esta es una posibilidad que debe aplicarse por una sola vez durante los 3 primeros años de gobierno. Me parece que la Asamblea Nacional ya jugó su carta en junio del 2021, en donde de 92 votos necesarios obtuvieron únicamente 80. Me parece que la Carta de la Muerte Cruzada ya es una opción que solo le quedaría al presidente de la República y es una salida constitucional, porque yo escucho algunos sectores de oposición que están diciendo que sería una decisión como un dictador y que enseguida que él aplique la muerte cruzada saldrían a las calles. Hay dos cosas sobre esto. Primero, el 130 que fue aplicado el año pasado eh, muchos dicen que no se activó porque no se logró la destitución del presidente. Entonces, muchos juristas, incluso juristas, porque algunos asambleístas creen que se podría volver a aplicar. Bueno, realmente siempre en el tema de los abogados hay hasta esta broma coloquial de que díganme un artículo, 2 abogados, 4 interpretaciones. Yo creo que incluso todos los constitucionalistas hemos llegado a estar en un debate. Yo personalmente que seguí la figura desde sus inicios en Montecristi, yo creo que es claro al decir que la oportunidad de aplicarla, independientemente de que se consigan o no los votos, es de una sola vez. Porque además recordemos, Milton y Verónica, cuál es el espíritu de la creación de la figura de la muerte cruzada en Montecristi. Yo me acuerdo claramente que fue una asesoría de este grupo político de Podemos de España a los asambleístas o constituyentes, digamos, de ese momento, que eran de mayoría de izquierda, y era una salida para no repetir la ingobernabilidad de la década de 1995 al 2005, donde se defenestraron 3 presidentes, más allá de que haya sido legítimo porque hubo conmoción en las calles, siempre nos queda la duda de que se aplicó la constitucionalidad debida por parte del Congreso. Recuerden que no hubo juicio político para ninguno de los 3 y hay siempre esas dudas. Entonces, ¿qué hicieron en Montecristi? Para evitar, y oigas estas palabras, en Montecristi los asesores y los asambleístas constituyentes decían, para evitar un ejecutivo secuestrado por el legislativo. Se creaba esta figura para que no tengan el Congreso, ahora Asamblea, esa posibilidad de simplemente votar un presidente. Se creaba esta suerte de, perdón, estas palabras son muy fuertes, pero se entiende como una suerte de suicidio, homicidio, es lo que dicen algunos constitucionalistas, como una manera de salir los 2 poderes del Estado para evitar este choque de trenes. Ahora, usted bien menciona, antes de que pase Vero, el tema de esta advertencia de que el presidente, si es que aplique el 148, es decir, la muerte cruzada vía presidencial, que el país se incendia socialmente, que hay un levantamiento indígena apenas el presidente firme el decreto. La pregunta es ¿por qué? Si está dentro de la Constitución. ¿Por qué tendría que incendiarse el país si es que el presidente usa un artículo constitucional? No debería, y eso es un llamado que debemos hacer desde estos espacios, porque precisamente para eso se creó la figura de la muerte cruzada. Y yo voy a ser insistente en lo siguiente, decían los asambleístas constituyentes, esto es para evitar un ejecutivo secuestrado del legislativo. Más aún, la figura de la muerte cruzada sí es hiperpresidencialista, porque tiene más
tendencia a favorecer a un presidente, porque si ustedes ven las dos causales desde la Asamblea, es la arrogación de funciones que tiene que tener un dictamen de la Corte Constitucional, que es un excelente filtro, pero además la conmoción social. En el caso del presidente, estas dos que digo, pero hay una tercera, que la Asamblea esté constantemente opuesta a su plan de desarrollo. Y esto fue, por ejemplo, lo que en algún momento quiso usar el expresidente Rafael Correa en septiembre del 2010. ¿Se acuerdan que él dijo que aplicaría la muerte cruzada porque no consiguió los votos para la ley de servicio público? Claro. Tenía 57 asambleístas, no tenía la mayoría absoluta 70, ni la mayoría calificada 2/3 partes 92, y también en algún momento lo dijo el expresidente Lenín Moreno. Entonces, en ese momento nadie habló de un tema de que serían dictadores, ¿no? Es una salida constitucional, así como tuvo la oportunidad la Asamblea en junio del 2021, podría darse ahora el caso de que sea el presidente, viendo cómo va prosperando esto del juicio político, ¿no? Que también es una situación que ahora está en manos de la Corte Constitucional. Son las 9, estamos conversando con Mónica Vanega, abogada constitucionalista. Ahora, Mónica, no, si bien es una salida constitucional, la muerte cruzada no sería una salida muy extrema. De hecho, es una salida extrema cuando ya no hay posibilidad de entendimiento entre la función ejecutiva y legislativa. Sigue siendo constitucional. Desde mi punto de vista, sería ya la última carta que deberíamos jugar. Me parece que el país tiene que evolucionar políticamente, tiene que también evolucionar en su fortalecimiento de la democracia y debería ser lo más sensato que las autoridades terminen su periodo, es decir, hasta mayo del 2025. ¿Por qué? Porque si es que se aplica la muerte cruzada, estamos hablando de 6 meses en donde el presidente tendría que gobernar a través de decretos leyes en materia económica con previo dictamen de la Corte Constitucional, pero el mismo artículo dice que luego esos decretos ley tienen que ser revisados por la Asamblea. Como ya no hay una Asamblea, está disuelta, se entiende, se colige que debería ser la próxima Asamblea. Imagínense el tema de desinstitucionalización en el que estamos viviendo, que siempre viene un órgano nuevo y bota a la basura lo actuado por el anterior. Y eso es lo que nos ha puesto en estas situaciones en el país, ¿no? Ahora, tiene dos cosas del artículo 148. Lo menciona usted, eh, el, uno de ellos, que es el decreto ley, pero eso tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional. Es decir, ahí no es que hay una acumulación total de poderes, sino la Corte Constitucional tiene que aprobar todos los decretos que el presidente de la República firme. Pero antes de eso, doctora, y de una vez, el 148 dice que el presidente puede disolver la Asamblea cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Ahí tiene que haber un dictamen previo de la Corte Constitucional. Pero en la segunda parte, y aquí hay una interpretación de mucha gente, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por grave crisis política y conmoción interna. Esta parte no necesita de un dictamen de la Corte, no necesita. Esto es decreto directo. Y eso es lo que le hace a esta figura hiperpresidencialista, es decir, que le da de cierta manera más poder al Ejecutivo, porque ya lo dije hace un momento, esto fue lo que intentó en algún momento aplicar el presidente Rafael Correa en septiembre del 2010, pero en el caso de Lenín Moreno fue por conmoción social, que tampoco requiere un dictamen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No ha habido arrogación de funciones de ninguno de los dos lados, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. La figura debería ser que el presidente demuestre que desde que se posesionó hasta la fecha sus resoluciones y sus leyes no han sido aprobadas y que esas resoluciones y leyes tienen que ver con su Plan Nacional de Desarrollo, incluso su oferta de campaña que no ha podido ser implementada. Ahora, si el movimiento indígena y los otros sectores salen a las calles, se produce algo parecido a octubre de 2019, esperemos que no, o a junio 2021, esperemos que no, podría el presidente decir que hay conmoción social. Pero yo creería que más bien este es un momento para hablar. Creo que el presidente además tiene que hacer inversión en la obra social para ganarse la base ciudadana. De hecho, aquí comento brevemente algo. Yo creo que si se hubiese ganado esa base ciudadana, hubiese tenido un sí en la consulta.
Pero yo creo que en este caso ya es la última carta que deberíamos jugarnos. Sí es una manera democrática porque se van los dos poderes del Estado. Sin embargo, no creo que estemos en una situación en donde cambiar presidentes y cambiar asambleas sea lo más idóneo para nuestra institucionalidad, porque además que les queda poquito tiempo de gobierno hasta que se hagan las elecciones anticipadas, van a estar como 9 meses, menos de 9 meses en el cargo y enseguida tendría que haber otra elección en febrero 2024 para las nuevas autoridades de mayo 2025. Bueno, solo para terminar, ahora mismo se discute la posibilidad del 129, el juicio político al presidente Lazo. De todo lo que ha visto usted y de manera constitucional, ¿hay méritos para esto ahora mismo? Yo tengo bastante confianza en la Corte Constitucional, más allá de que siempre ellos toman decisiones que la gente puede interpretarlas como que son más a la izquierda o más a la derecha, ellos no cumplen un rol político partidista, pero sí cumplen un rol político en el sentido de que tienen que dar una solución a un conflicto político, pero siempre de la mano de cumplir la constitucionalidad. Me parece que ellos no tienen que probar estos temas de fondo, eso está claro. La Constitución habla de un informe de admisibilidad, que eso requiere únicamente probar los temas de forma. Yo creo que la Corte es una Corte que está compuesta por buenos elementos, no nos ha fallado en las últimas veces que ha tomado decisiones trascendentales. Sin embargo, yo voy a lo político, Verónica y Milton. A mí me parece que cómo se dan las cosas, no habría 92 votos para aplicar el juicio político. Así lo han dicho los líderes de las bancadas, me parece que ya viene un poco la interpretación. Y aquí, dicho sea de paso, también lo siguiente, tenemos los rebeldes de Pachacuti y los disidentes de la izquierda democrática, que no debería ser así. Este es un transfugismo político que cuando cambiamos la forma de votación, no votamos por personas individuales, votamos por una organización política. Entonces sí, es momento también de ver a quienes afiliamos para que sean candidatos de las organizaciones políticas cuando no siguen la línea programática de la organización política. Bueno, ahí había una pregunta en la consulta popular a propósito de ver a quiénes afiliamos. Sí. Pero ya se desperdició esa oportunidad por el tema político. Gracias, doctora, por habernos acompañado, doctora Mónica Vanegas. Ella fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, directora de la Fundación Haciendo Ecuador y abogada constitucionalista.